El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:49 en la mañana, gracias por la sintonía. Alerto, en minutos, Augusto Tandazo conversará con nosotros en A Primera Hora sobre la situación política, económica y social del país. Antes, hablemos de un interesante estudio, la entrevista la va a hacer Silrat Traslaviña, sobre la población en vulnerabilidad que queda fruto del COVID-19. Póngale ojo a los datos que vamos a conocer. Silrat, por favor. Así es, Fabri, precisamente para abordar este tema nos encontramos ya con Mariela Vaquerizo. Ella es representante de la empresa Equifax que ha realizado y pues que nos presenta estos estudios. Bienvenida, buenos días, Mariela. Buenos días, Silrat. Gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia de Majestad. Bueno, iniciamos preguntándole cuál es precisamente el impacto económico que nos deja hasta el momento la pandemia en los hogares ecuatorianos. ¿Qué es lo que ustedes han podido observar? Importante dar a conocer que hemos desarrollado este estudio en base a un universo de 7.4 millones de ciudadanos. Y en toda esta gran base encontramos que aproximadamente 3 millones de ecuatorianos, que representan más del 35% de la población económicamente activa, podrían verse afectados por un cambio en su liquidez, lo cual los convierte en personas que pueden pasar a una zona de vulnerabilidad. Y de esta forma se incrementa esa cifra de ciudadanos en el país en situación de vulnerabilidad. Y en lo que tenemos que tener mucho foco es que esta situación podría impactar la cadena de pagos. Entonces, es ahí la importancia de poder contar con este tipo de estudios a fin de poder aplicar oportunamente políticas tanto desde el sector público como ya bajando en el sector privado. Ahora, ¿qué deberían hacer entonces las entidades financieras privadas, por ejemplo, para evitar que las personas que están en vulnerabilidad económica no resulten más afectadas? Es bien importante. En general, el sistema financiero tiene varios ciclos en el crédito, desde actualmente los refinanciamientos o la etapa de cobranza, donde se busca que toda esta etapa sea una etapa asertiva. Entonces, lo que se busca, Silrat, es de que ahora con más información y con el desarrollo de estas nuevas soluciones, el sistema financiero, ya sea la banca, las cooperativas, el sector real, las pymes, en términos generales, cuenten ahora con más información, con más herramientas a fin de poder fortalecer ese proceso de decisión, viendo los dos mundos, digamos, el carácter de pago de la persona y también la posible afectación en la liquidez que han tenido con la situación de la pandemia, a fin de poder encontrar la mejor solución para ellos, porque se trata de ayudar a los ciudadanos, de ayudar a todos en este proceso de reactivación económica. ¿Qué fue lo que midió la empresa para llegar a estas conclusiones? ¿Cómo se obtienen estos datos sobre el universo que usted nos había explicado? ¿Qué nomás es lo que se valora? Gracias, Silrat, trabajamos sobre un universo de 7.4 millones de ciudadanos que representan algo más del 90% de la población económicamente activa. Y en base a variables multidimensionales, en base a estudios tanto locales como experiencias previas que han sucedido en otras partes del mundo y ayudas de expertos también localmente, hemos logrado desarrollar este estudio en el que encontramos 6 posibles niveles de vulnerabilidad, donde va ordenado, donde el nivel 1 es el de menor vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, vamos encontrando cómo los ciudadanos que podrían tener una menor afectación en su liquidez tienen un mayor porcentaje de pago de las deudas que aquellos que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad. Ahora, estas estadísticas nos permiten tal vez avisorar algún tipo de solución. ¿En qué tiempo se avisora este tema? Le pregunto porque algunos estudios nos habían señalado que para el año 2023 recién íbamos a estar en el punto en el que estaba la economía en 2019.
Importante su pregunta, Silrat, porque en términos generales la pandemia no afecta solamente a Ecuador, es una situación global. Y esto origina, por lo tanto, puede originar una desaceleración del crédito. No se trata de un cierre de líneas, pero sí una posible desaceleración. Entonces, justamente, estas herramientas permiten, por un lado, generar alertas para lograr una mejor administración de los portafolios actuales, de las carteras actuales, y de allí en adelante ir realizando un buen proceso de cobranzas, buenos procesos de provisiones, encontrar cuál es en base al nivel de afectación o a la nueva liquidez que tiene cada uno de los ciudadanos, de qué manera se los puede ir ayudando desde ahora. No tener que esperar al 2023, sino más bien estos estudios permiten generar esas alertas, permiten anticipar para tomar desde ahora decisiones y, como decía, ayudar a la reactivación económica que es tan necesaria para nosotros. Ahora, teniendo en cuenta estos estudios, estos resultados que ustedes están presentando, ¿qué acciones deberían tomar, por ejemplo, autoridades de gobierno o entidades crediticias también para alivianar los impactos? Sí, hay varias decisiones que las autoridades están tomando, Sirrat, pero justamente regresando al estudio, y como les decía hace un momento, al tratarse de un estudio que nace de un análisis de 7.4 millones de ecuatorianos, que lo vamos bajando y encontramos en esa base tan importante que representa el 92% de la PEA, encontramos estos 3 millones de ciudadanos. Lo importante es entrar y analizar y poder perfilar en base a las nuevas herramientas que se tienen. Por ejemplo, encontramos, Silrat, que un 60 a 50 años, edades bastante jóvenes, y luego tenemos un 20%, que es un segmento bien importante, que está en el grupo de los baby boomers. Entonces, entre estos dos grandes segmentos tenemos el 80% de la población. Y luego, cuando seguimos haciendo análisis, encontramos que las provincias más afectadas son las que están ubicadas en la costa sur, desde El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena. Entonces, nuevamente, construyendo sobre su pregunta, esta información anticipada nos permite llegar, por un lado, para cambiar, para poder ajustar esas distintas políticas desde lo público a lo privado, para poder ayudar en esta etapa, ¿no? Anticipadamente. Hablando precisamente de la ubicación de las poblaciones más afectadas que nos está explicando usted, ¿cómo se ve, por ejemplo, Manabí, Santo Domingo? Nos estaba explicando que estas son como las que podrían tener, incluso ser más vulnerables en este punto. Efectivamente, las 5 provincias de la costa sur son las que tienen un mayor impacto. En esto queremos decir que un mayor porcentaje de los ciudadanos han tenido o podrían haber tenido una mayor afectación en su liquidez en comparación a otras provincias. Sin embargo, por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista poblacional, Pichincha y Guayas, por ser las más pobladas, se refleja en cuanto a número de ciudadanos una mayor afectación también, pero la mayor variación, ese mayor impacto va directamente hacia la costa, que coincide que hemos sido las provincias inicialmente más golpeadas por la pandemia, ¿no? Ahora, la reducción del aparato estatal, ¿qué efecto va a tener en la economía de los hogares? Esto considerando los recortes anunciados por el gobierno, la eliminación de 7 empresas públicas, de entidades también como Inmobiliar. ¿Cómo se lee esto y cómo también, qué dicen los estudios respecto precisamente a esta parte, ¿no? Pero el gobierno en general está tomando distintas medidas de acuerdo a la situación para manejar la situación. Y mientras tanto nosotros podemos contribuir, hemos contribuido con este gran estudio y que va, Silrat, más allá de quedarse en un estudio, porque en términos generales y al inicio de la pandemia veíamos cómo distintos actores desarrollaban muchos estudios bastante interesantes. Y nosotros hemos querido ir más allá del estudio, hacia una solución, porque eso es lo que estamos buscando, herramientas que nos lleven a soluciones para el sistema financiero, para el sector real, para poder ayudar en ese perfilamiento de los ciudadanos, poder ayudar a identificar cuál ha sido ese impacto en su liquidez para poder generar los refinanciamientos o en el momento que podamos
capacidad. Trata entre todos no de asfixiar, no de negar, no de rechazar, sino de ayudar a los ciudadanos y también de incluir. ¿Cómo está Quito? Quito también, tomando en cuenta que, que la capital concentra a la mayor parte de los empleados públicos, es donde se concentra, ¿no? Todo el tema de burocracia también en el Ecuador. ¿Cómo se verá afectado también la capital y los ciudadanos? ¿Cómo entran en su estudio de vulnerabilidad? Sin duda, Silrati, como le decía hace un momento, en Pichincha, en términos generales, y en Guayas, tenemos una afectación importante, ya que somos las provincias más pobladas. Y efectivamente, si se producen desempleos o cierres de negocios, entonces la liquidez de todos los ciudadanos que estén inmersos en estas situaciones va a verse afectada. Y nosotros vamos a continuar en una cadena de actualización, de enriquecimiento del estudio, para no quedarnos tampoco en la zona inicial, sino ir pudiendo generar insights, generar información para ayudar al sistema financiero de cómo va generándose esta evolución en las distintas provincias, las edades, como les decía, que es realmente preocupante que el impacto más grande esté en las edades más jóvenes, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el impacto mayor es a los más jóvenes? ¿Es un tema también de estabilidad ya con las personas de edad más adulta? Justamente es parte de lo que nos ha tocado investigar en este estudio, porque encontramos, Silrat, que el 60% de los ciudadanos, de esos 3 millones de ciudadanos que representan algo más del 35% de la PEA, y es donde se han dado algunos cambios de índole laboral probablemente, y también dentro de ese segmento hay varios emprendedores que durante este tiempo tuvieron que cerrar los negocios por las razones que conocemos. Y entonces se genera este nivel, esta probable afectación de liquidez en estos grupos. Y los genera más vulnerables. Ya para cerrar la entrevista, ¿cómo se va a sentir el efecto en cadena en la economía? Tomando en cuenta que si no hay empleo, no hay capacidad de consumo, ni pago en el tema de deudas, ¿no? Ni dependientes económicos. Y también quienes producen no tienen a quién vender esos productos. ¿Cómo ustedes avisoran este movimiento también en la economía del país? Por eso justamente, Silrat, es bien importante al poder contar con estas herramientas, tomar decisiones anticipadas, porque efectivamente podría provocarse una afectación en la cadena de pagos. Y eso, como parte del proceso de reactivación económica, es lo que entre todos trabajamos para minimizar ese impacto. Y es ahí la contribución de este estudio, con alertas tempranas para ayudar a los distintos ciudadanos, independientemente de su actividad económica, si se trata de ciudadanos que son emprendedores, si se tratan de ciudadanos que tienen una actividad fija, ciudadanos que están recién emprendiendo, poder en base a esta información ayudarlos desde ahora. Muchas gracias. Agradecemos a Mariela Vaquerizo por este importante diálogo, por esta entrevista donde hemos abordado también la población en vulnerabilidad económica, pues en esta época por la emergencia sanitaria, por el COVID-19, que no solo afecta a Ecuador y al mundo, nos ha explicado que son alrededor de 3 millones